Saludos a todos y bienvenidos a Tertuleando con Carlos Salgado. Hoy desde Puerto Rico Children's Hospital me acompaña, él es cirujano pediátrico, el doctor Carlos Álvarez. Doctor, qué bueno que está conmigo en el día de hoy y de este tema tan importante para orientar a los padres, hernia en los niños. Eso es así, gracias por la invitación. Así comenzamos el programa. Mi invitado de hoy es cirujano pediátrico del Puerto Rico Children's Hospital, el doctor Carlos Roberto Álvarez Allende. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme. Doctor, usted es oriundo de la capital del este, Humacao. Eso es así. Aunque criado en Carolina, ¿cómo describe a su familia? Bueno, pues mi familia yo la describiría como una bien unida. Somos 3 hermanos, mami y papi. Desde pequeño pues siempre nos ha inculcado a hacer de todo, hacer lo que nosotros quisiéramos, perseguir nuestros estudios. Mi papá tiene una familia grande, así que también son muchos primos, muchos tíos, siempre mucha fiesta familiar, todo el mundo junto. Y aunque el tiempo pues pasa y todo el mundo sigue haciendo sus cosas, de vez en cuando pues siempre encontramos el tiempo de juntarnos y pues compartir, recordar y pues pensar en el futuro y en las cosas que se avecinan. ¿Esa unión familiar es lo mismo que le ha transmitido a su familia? Eso es siempre lo que tratamos, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos que todo es tan complicado, todo el mundo tiene tantas cosas, pues siempre esa costumbre de ir a ver a la familia, ir a ver a los abuelos, estar pendiente a los hermanos, a los primos, que se conozcan, que desde pequeños crean ese núcleo familiar para que después cuando estén grandes tengan un grupo de apoyo, un grupo de soporte donde pues tengan a quién buscar y con quién contar en los tiempos buenos y en los tiempos malos. ¿Cómo uno puede crear un balance entre lo profesional y lo personal siendo jefe de familia? Es complicado, es difícil y yo te diría que pues sobre todo en esta carrera que toma tanto tiempo, pues al principio son muchos los sacrificios, van a ser muchas cosas que te vas a perder, muchas actividades que a lo mejor no vas a asistir. Pero parte, ¿verdad?, de tu familia inmediata, esposa, hijos, pues entender, ¿verdad?, que uno hace esto principalmente pues para ayudar, no es tanto para uno, sino pues por los pacientes, por devolver algo al país. Y eventualmente se balancea, ¿verdad? Según uno se va organizando, las cosas se van acomodando, pues uno puede encontrar el tiempo, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de disfrutar, hay tiempo de compartir, a veces se solapan, pero lo importante es uno no perder ese norte, ¿verdad? Que no solo los pacientes, pero sino la familia, la unidad familiar. Usted posee un bachillerato en biología, un grado en medicina e interna de cirugía, con una residencia de cirugía general en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y una subespecialidad en trasplante renal. ¿Cómo describiría esos años de estudios? Bueno, y te corrijo, ¿verdad? Fue investigación en trasplante renal, pero pues yo tuve la suerte de poder hacerlo todo en Puerto Rico y todo en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Que pues yo le debo mucho a lo que sería ese sistema público de enseñanza, tanto desde high school, universidad medicina y parte de trasplante. Ya cuando me tuve que ir a la subespecialidad, pues desafortunadamente eso en Puerto Rico no se puede hacer en las ramas quirúrgicas y por eso es que salgo afuera, pero siempre con el compromiso de volver, ¿verdad? Lo mismo, a devolver y a pues poder atender a la gente de Puerto Rico, que es bien cálida, bien agradecida, y pues el que ha estado afuera lo sabe, ¿verdad? Pues no es lo mismo trabajar aquí que trabajar afuera. Lo acaba de mencionar, 2 subespecialidades en anomalías vasculares en Cincinnati y también cirugía pediátrica de Alberta Children. Esto es en Canadá. ¿Por qué, ya que usted lo menciona de lo de investigación renal, no seguir esa misma línea y entonces entrar lo que es lo vascular y irse fuera de Puerto Rico, como acaba de mencionar? ¿Qué lo inspira a usted a irse fuera de Puerto Rico a tomar estas 2 subespecialidades? Pues mira, yo desde pequeño siempre supe que quería pues estudiar medicina. Mi papá es pediatra. Siempre pues me ha gustado trabajar, atender a los niños.
Ya una vez uno se decide por la rama quirúrgica, eso pues surgió según fui trabajando y viendo distintas cosas, ¿verdad? Escoger una subespecialidad ya es algo un poquito más específico, conlleva un sinnúmero de cosas. Es más difícil o es más raro que alguien desde el principio ya sepa en qué se va a especializar. Pero según fui viendo distintos campos, me di cuenta que sobre todo en la rama pediátrica, pues los niños es muy gratificante cuando uno atiende a un niño, cuando uno ayuda a un niño, ¿verdad? Pues ver cómo se recuperan, cómo cuando uno atiende condiciones congénitas, al repararlas, pues la realidad es que impactas y afectas positivamente la vida de estos pacientes. Aparte de ser su padre, también ha sido su mentor, porque según lo que usted describe, esa sería la inspiración por la cual usted coge esta rama de la medicina. Bueno, ya la tendencia a la parte pediátrica, pues sí tuvo que ver, ¿verdad? Pues yo siempre había escuchado, pues, los cuentos, las historias de los pacientes pediátricos, así que eso ciertamente influyó ya dentro de haber escogido la cirugía, pues por cuál de esas ramas me iba a especializar o a concentrar. Si no hubiese sido cirugía, ¿cuál entonces se le hubiese gustado? Pues sabes a estas alturas, si me lo preguntas ahora, la verdad que no te sé qué contestar. Si me lo hubieras dicho, siempre te podría decir que iba a ser algo que usara las manos. Porque yo siempre, pues nunca me estoy quieto, siempre estoy armando, desmontando. Mis hermanos dicen que rompiendo las cosas, pero es arreglándolas. Y pues siempre algo de usar las manos, de estar haciendo algo, de estarme moviendo. Yo siempre supe que a lo mejor una especialidad que fuera mucho de pues estar en el mismo sitio, mucha oficina, sin procedimiento, eso no iba a ser. Así que por lo menos algo manual iba a tener. ¿Cómo surge la oportunidad de unirse a esta facultad de Puerto Rico Children's Hospital? Pues mira, curiosamente, cuando yo acabo mis entrenamientos, o sea, todo lo que es cirugía pediátrica, vascular malformations, que vuelvo a Puerto Rico, pues eso fue en julio-agosto del 2017, que como todos sabemos, pues fue antes del huracán María. Y en aquellos momentos, aunque ha mejorado, pues ese proceso de pues sacar los papeles, buscar todas las cosas, toma un tiempo. Cuando yo empiezo a hacer los trámites, llegó María. Así que de momento, pues estaba desempleado, porque pues todos sabemos cómo estaba esto después de María. Y pasaron varios meses que yo estaba buscando a ver qué hacía, y uno de los facultativos de esta institución en aquel momento pues se me acercó y me ofreció la oportunidad de pues primero empezar con la guardia, en lo que me acomodaba, en lo que llegaban los papeles, en lo que Puerto Rico arrancaba, y eso fue en el 2018 y todavía estamos aquí. Pues qué bueno, vamos a hablar al regreso de la pausa de ese tema para todos los padres, para aconsejarlo, de hernias en pacientes pediátricos. Regresamos. Como tú, en Nuke University hemos recorrido mucho. Hemos traspasado tantas barreras, alcanzado metas que parecían imposibles. Pero como tú, no nos conformamos. Quisimos construir nuevos puentes y llegar aún más lejos. Nuke ahora evoluciona para convertirse en Northbridge University, sirviendo a más personas aquí y en los Estados Unidos. Northbridge University, tu puente al éxito. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia. Estamos de regreso a Tertuliando con Carlos Salgado, hoy desde Puerto Rico Children's Hospital, conversando con el cirujano pediátrico Dr. Carlos Álvarez. Doctor, ¿cuáles son las condiciones que ustedes atienden como cirujano pediátrico? Pues mira, las más
comunes siempre van a ser, en términos de hospitalario, pues siempre va a ser apendicitis aguda, pero una de las condiciones con más frecuencia que vemos tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de la oficina siempre van a ser las hernias. Hay distintos tipos de hernias, todo va a depender del lugar donde están, pero las más comunes por mucho pues son las hernias umbilicales y las hernias inguinales. Doctor, ¿cómo es esa comunicación cuando usted tiene que decirle al padre, su hijo, oye, hay que operarlo? Pues mira, siempre, ¿verdad? Siempre esa primera vez y va a impactar, va a depender también la edad del paciente, ¿verdad? No es lo mismo uno tener que decirle pues que un hijo a lo mejor adolescente, uno de edad poco más grande, ¿verdad? 9, 10, 11 años hay que operarlo, a veces lo toman con más facilidad versus decirlo cuando es un bebé o un recién nacido. Siempre hay muchas preocupaciones, pues sala de operaciones, qué conlleva, qué va a pasar, cuánto tiempo tengo que estar, la anestesia, cuánto dura el procedimiento. Así que son todas preguntas que hay que ir abordando poco a poco y uno pues ya con el tiempo se va acostumbrando a introducirlo como una historia, ¿verdad? La introducción, lo que puede ser, lo que es, lo bueno, lo que puede salir mal, que también siempre hay que mencionarlo. Y ya entonces pues a largo plazo, ¿verdad? Lo importante es dar esa seguridad a los papás que pues operándote para resolver una condición, todo va a salir bien. ¿Qué es una hernia y cómo se describe específicamente en un paciente pediátrico? Pues mira, una hernia no es otra cosa que una conexión o una apertura entre dos espacios. En los pacientes pediátricos, por lo general, estas hernias son congénitas, o sea que son condiciones que vienen del nacimiento y muchas veces son por fallas en cerrar esos espacios. Principalmente en el caso de los ombligos, pues una hernia umbilical es un espacio entre la cavidad abdominal y la piel que va hacia el ombligo. Y es por un defecto en cerrar ese espacio donde estaba el cordón umbilical. O sea que eso permanece abierto, esa es la hernia. En la ingle es algo similar y es que ese canal inguinal pues no se cierra adecuadamente, entonces se forma un espacio entre la cavidad abdominal y lo que es la ingle. La pelvis, para explicarlo un poco más fácil. Usted acaba de mencionarlo, esto puede ser congénito, pero si no lo es, ¿cómo papá y mamá puede alertarse de que en efecto hay una hernia o algo que le está molestando al niño? Pues mira, lo más fácil siempre va a ser, la más fácil de identificar siempre va a ser la del ombligo. Porque tienes ese bebé recién nacido, se le cae su cordón umbilical, te lo llevaste para la casa y de momento todos los papás van a ver un abultamiento en el ombligo. Esa es bastante sencilla de identificar y es la que principalmente son los papás los que dicen, mira, el nene tiene eso en el ombligo, ¿quién lo va a ver? Y ahí el pediatra lo refiere. Las de la ingle usualmente son un poco más escurridizas, pero por lo general es un abultamiento, ¿verdad? En el área de la ingle y usualmente cuando es una hernia grande los papás se dan cuenta cuando hacen el cambio del pañal. Pues están cambiando el pañal, tanto féminas como varones, y cuando ven que hay en buen español, una bola en esa área, que no es usual. Y eso es lo que los alerta, los lleva a que vengan a una evaluación. ¿Siempre esa primera evaluación la va a hacer el pediatra del niño? Por lo general, sí, tomando en cuenta cuando son recién nacidos o cuando son estas primeras visitas, el pediatra pues, hace una evaluación extensa, ¿verdad?, de cabeza a los pies, y muchas de esas ocasiones son los primeros que le identifican. En algunos casos, y ha pasado a lo mejor si ya pues uno ha atendido al hermanito, o ya te conocen, o ya tienen relación con nosotros, pues van primero al cirujano pediátrico, pero son los menos. Toda cirugía tiene sus riesgos. ¿Y qué se debe esperar de esta cirugía cuando se realiza la misma en el niño? Pues mira, lo más que le preocupa a los papás es la cuestión del dolor y cómo va a despertar de la anestesia. Lo más importante es decirle a los papás que la anestesia es segura, es algo que se hace todo el tiempo, varias veces al día, y en la inmensa mayoría de los pacientes saludables no hay ningún riesgo de ser sometido a una anestesia, obviamente bajo las condiciones y con el personal adecuado. En cuanto a la cirugía, lo otro que les preocupa es el dolor, ¿verdad? Siempre importante, ¿verdad? Nadie quiere ver a su hijo pues llorando, con angustia, sufriendo, y lo mismo. Es algo de cómo ir explicando, ¿verdad?, los distintos métodos que tenemos para manejar ese dolor, ya sea con anestesia local,
medicamentos por boca, y dar esa, ¿verdad?, esa seguridad a los papás que estamos aquí para ayudar a su hijo. Y al cirujano, ¿verdad?, siempre le va a preocupar que esa cirugía pues quede bien, ¿verdad? Que una vez uno repare esa hernia, que no hayan recurrencias, que no vuelva a salir la hernia. Y ahí entonces que viene la educación a los papás de cómo cuidar al niño, qué actividades puede hacer o qué no puede hacer cuando son más grandes, simplemente para disminuir ese riesgo de que esa cirugía falle o de que tengamos que volver a operar al paciente. Y de hecho, cuando pasa esto en el núcleo familiar, involucra a toda la familia. Siempre tratamos, ¿verdad? Mientras más gente esté envuelta en ese cuidado del niño, mientras más gente podamos orientar y educar, va a ser mejor para el proceso y para el después. Ciertamente, pues todas las situaciones son distintas, ¿verdad? Pero por lo general siempre, pues mamá y papá tratamos de orientarlos, de educarlos y de explicarles. Siempre vamos a tener a las abuelas y los abuelos, sobre todo en Puerto Rico, donde pues muchas abuelas funcionan como segundas madres. Así que yo en mi oficina muchas veces los pacientes van, ¿verdad?, abuela, mamá, hermanito. Mientras quepan en la oficina, pues les explicamos a todos. Doctor, usted mencionó que los padres se dan cuenta cuando son bebés, cuando son 1, 2, 3 años, porque son los que lo bañan, son los que lo cambian, pero cuando tenemos un adolescente que es el que no quiere que mamá lo vea, ¿cómo le comunicamos? Mira, si tú te sientes algo extraño, tienes que decirlo. Principalmente en la adolescencia ya va a ser más dolor o molestia ese síntoma, ¿verdad? Sobre todo pues en las hernias inguinales, las de la ingle, como tú bien dices, Carlos, es un área un poquito más sensible. Ya en la adolescencia, tanto nenes y nenas, pues nadie quiere que los vean, somos un poco más privados. Así que siempre es importante destacar que cualquier molestia, cualquier dolor, cualquier cosa que se salga fuera del usual, sobre todo masas, abultamientos, enrojecimientos, que lo digan lo antes posible, ¿verdad? Eso no es nada malo y muchas veces decirlo a tiempo va a llevar a poder atender las condiciones a tiempo en vez de estar esperando a que hayan complicaciones. Tengo un joven que llega a sala de emergencia, 19, 20 años. ¿Quién lo opera? ¿Un cirujano pediátrico o un cirujano general? Esa pregunta todo el mundo se la hace todos los días, ¿verdad? Por lo general, cirugía pediátrica podemos considerar lo que es de 0 a los 21 años, ¿verdad? Sobre todo, por lo menos en Puerto Rico y en Estados Unidos, cuando uno hace cirugía pediátrica, primero ha hecho cirugía general. Así que desde ese punto de vista, 0 a 21 años está muy bien dentro del rango de la edad que podemos atenderlo. Si es ya esa persona de 20 años es padre. No, ¿verdad? No cambia para propósitos de su necesidad de una cirugía, de quién la va a realizar, inclusive pues para cuestiones de permiso y ese tipo de cosas, pues hasta el día de hoy, ¿verdad? Pues la mayoría de edad todavía es 21 años, ¿verdad? Así que pues no cambia, eso no cambia. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esos tratamientos postoperatorios y los cuidados que tiene que tener este niño luego de esa cirugía. Regresamos en breve. Soy Luzmil Ortiz, directora de misiones de Northbridge University, Escuela Técnica Manatí. Matricúlate llamando al 787-854-6634. Northbridge University, Escuela Técnica Manatí, tu puente al éxito. En Glam Beauty Lounge nos comprometemos a brindarles la mejor calidad de servicios para resaltar la belleza. Ofrecemos servicios de extensiones de pestañas, depilación con cera e hilo, tratamientos corporales, faciales, manicuras y pedicuras. Confíe en nuestras manos y obtenga el estilo correcto. Estamos ubicados en Manatí y puede comunicarse con nosotros llamando al 787-884-5723 o por las redes sociales como By Glam PM. Doctor Víctor Rodríguez Balasquines, cirugía plástica, reconstructiva y botox. Para cita previa, 884-2287. Atrévete a ser la persona que deseas. Búscanos en Facebook e Instagram. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia.
Estamos de regreso al segmento final de Tertuleando con Carlos Salgado de Puerto Rico Children's Hospital, conversando con el doctor Carlos Álvarez, quien es cirujano pediátrico. Luego de esa operación, el paciente pediátrico necesita un tratamiento. ¿Cuáles son esos tratamientos, esos cuidados que tiene que tener ese niño? Pues mira, lo más importante es decir a los papás, ¿verdad?, que una vez se hace esta cirugía, que muchas veces es algo ambulatorio, o sea que llegas ese mismo día y ese mismo día te vas para tu casa. Lo más importante esas primeras semanas va a ser descanso. No es, o sea, pueden caminar, pueden subir escaleras, pueden hacer actividades del diario, pero lo que no queremos es que ese paciente haga fuerza. Y dependiendo de la edad, pues fuerza es algo que va a cambiar. Pero el número que por lo general usamos, que no carguen, que no empujen, que no levanten, nada que pese más de 10 libras y que evitemos los deportes de contacto para evitar ese riesgo de recurrencia o que se lastime el área quirúrgica. En cuanto a los pacientes más pequeños, los bebés, simplemente es cuidados normales, ¿verdad? Porque nada de lo que estos bebés puedan hacer afecta el área de la cirugía. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación? Porque hay niños que es difícil controlar y entonces ya quieren ir a la escuela, quieren compartir con sus hermanos, con sus amigos. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación? Y eso es importante mencionarse a los papás. Todos los nenes, los niveles de actividad son distintos, ¿verdad? Y gran parte de lo que vemos es que ya ese nene a la segunda semana está listo para acabar con todo, pero todavía se está recuperando. Así que deportes de contacto, educación física, juegos de mano, pedimos mínimo 4 a 6 semanas. Ya para volver a la escuela, yo por lo general envío ya a la semana, mis pacientes vuelven a la escuela. Como papá, mamá o el cuidador, porque cuando lo mencionamos, cuando las madres y los padres, lo tienen los abuelos que son padres y madres, son segundos padres y madres, ¿cómo ellos pueden evitar que se pueda desarrollar nuevamente una hernia en un niño o una niña? Bueno, pues el riesgo de recurrencia es bajo, pero lo más importante es velar lo que, pues, los brincos, juegos de mano, trampolines, bicicleta, fuerza, es lo más que uno puede hacer para disminuir ese riesgo. Como quiera, el riesgo de recurrencia es bajo, es de 1 a 3%. Así que lo que estamos hablando con una cirugía bien hecha, con todas las debidas precauciones y con el paciente debidamente seleccionado, no debería recurrir. Por estadística y su experiencia, ¿es más recurrente las hernias en los niños o en las niñas? No, la recurrencia como tal... Bueno, el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico es las hernias inguinales se ven más común en los niños, la identificamos más común en los niños. En cuanto a recurrencia, pues no va a cambiar por el género, es más bien por esa actividad o sigamos las instrucciones. Y obviamente también en pacientes prematuros es un poco más común ver estas hernias. ¿Cómo nosotros, de alguna forma, o el público también se puede preguntar la diferencia que hay entre una hernia que tenemos, que nos da a nosotros los adultos, o por fuerza, por lo que hemos hablado aquí en el programa, versus una hernia de un niño? Pues lo más importante va a ser cuándo la notas. Si usted, por ejemplo, identifica un paciente, su hijo, familiar, que pues es un bebé, niño pequeño, que en la realidad no hace ninguna actividad física significativa y tiene ese abultamiento, vas a escuchar, él siempre ha tenido eso ahí, o de chiquito tenía algo y después se le fue, pues es altamente probable que esa hernia sea congénita. Si por el contrario usted tiene un paciente ya más grande, adolescente, y el historial es bien importante, es bien activo, empezó a ir al gimnasio, hace mucho deporte, hace mucha fuerza, ese paciente probablemente tenga una combinación o ya sea por debilidad de esos músculos. ¿Pero hay alguna diferencia entre una hernia de un adulto y una hernia de un niño? En cuanto a diagnóstico, no. En cuanto a reparación y cómo se reparan, pues sí hay diferencia. Y la diferencia principal va a ser usualmente en los adultos o en hernias que son por debilidad de esa musculatura. Tenemos que poner algún tipo de refuerzo, que es en la forma de una malla, ¿verdad? Para darle refuerzo a esos músculos, a esa reparación. Por lo general en los niños, al ser defectos congénitos, no tenemos ese problema de tener que poner algún tipo de prótesis o de malla porque es un defecto congénito.
¿Qué consejos nosotros podemos darle a los padres que nos están viendo en la tarde de hoy? Consejo en general para el cuidado de esa salud en los niños. Pues lo más importante es estar pendiente, ¿verdad? Y muchas veces no ignorar lo que un nene le dice, si le duele, le molesta. Por lo general los nenes aguantan y siempre están en la mejor disposición de jugar y hacer cosas. Si tú ves que tu nene de momento no está tan activo, se está quejando, o esa queja es la misma por ya varios días, deberíamos por lo menos prestarle atención, porque no es usual que un nene esté siempre quejándose de lo mismo. Eso por lo general va de que algo está ocurriendo o algo a descartar. Los niños son curiosos y ven una herida y rápido quieren poner las manos o hacer una cosa, obviamente consejo que ustedes nos dicen como médicos que no podemos hacer en esa herida. O sea, también eso hay que comunicárselo al niño. Sí, lo bien. Y todo va a depender de la edad, ¿verdad? Pero lo más importante es siempre agua y jabón, tratar de mantenernos las manos limpias, tratar de no hurgarnos o tocarnos la herida, pero como tú bien dices, los nenes se van a raspar, se van a alar el punto, a veces si le ponemos vendaje, se van a querer arrancar la curita, y eso es algo con lo que pues tenemos que bregar. Doctor, ¿tiene su práctica privada? ¿Cómo lo conseguimos? Pues estamos localizados en el Puerto Rico Children's Hospital, en la oficina de subespecialistas pediátricos. Para citas, el 939-739-1609. Queremos aprovechar la oportunidad, ya que usted está hablando de los pediatras, y es que en semanas pasadas fue la graduación de los internos y fue la graduación de los residentes, y ustedes tienen aquí la residencia de pediatría. Presumo que en algún momento dado también usted ha podido compartir con esos médicos que se acaban de graduar como pediatras, así que a ellos los quiero felicitar, tanto a los internos como a los residentes, por este logro alcanzado, y un ejemplo como es el doctor que se queda aquí en Puerto Rico, pues obviamente dando el servicio a estos niños y a nosotros los adultos que tanto lo necesitamos. Así que felicidades por ese logro alcanzado. Muchas y al grupo hospitalario por el apoyo que ha tenido para con estos internos y los residentes. Sabe que el mundo necesita gente como usted que ame lo que hace. Por eso de la producción de la artesana maneteña Nila Bonini queremos hacer la entrega de ese reconocimiento que está al lado de usted. Ay, y también gracias. de Café Don Pello, un café con historia, que lo pueden conseguir en el Museo del Café en Ciales llamando al 939-320-3605. Gracias a Pedro Maldonado, padre, hijo y Mercedes, y todo el personal de Café Don Pello por las atenciones que tienen para con nuestros invitados. Doctor, un placer. Mucho éxito siempre, bendiciones. Gracias por quedarse aquí en Puerto Rico, dando el servicio de excelencia como lo hace aquí en el Puerto Rico Children's Hospital. Gracias por muchas la invitación. bendiciones. Hasta la próxima semana, y para ustedes, excelente semana.